Sí, bueno, es una suerte tener la oportunidad de presentar por primera vez en el MAMU y en Bogotá y en Colombia la exposición Souvenir, que es la retrospectiva de Martin Parr. En Magnum no ha presentado muchas exposiciones en Colombia, hicimos varios con el Museo Banco de la República, de Pardon, Cartier-Bresson, y nos parecía interesante por esta tercera etapa presentar Martin Parr, que es otro fotógrafo importante de la fotografía mundial y de Magnum Photo. Martin Parr viene, pues, como es una exposición que hace parte como de las que hemos desarrollado con Magnum anteriormente, pero por primera vez estamos mostrando como una exposición más contemporánea, de reportería contemporánea, es decir, que va a dar al público unas herramientas de lectura para entender cómo la fotografía pasa de ser, digamos, documental a artística, de cierta manera, y Martin Parr pues, es una figura que nos permite entender particularmente este paso y la conformación de la fotografía contemporánea. Creo también que Martin Parr y su fotografía va a tener, por razones culturales, una singular resonancia en el contexto colombiano y que va por ello interesar mucho al público. Y yo creo que con Martin Parr tenemos esto justamente porque tenemos como un fotógrafo que se inscribe claramente en la tradición de la reportería, pero que llega con una práctica que convoca distintos aspectos ajenos a la reportería. Por esa como pluralidad en su lenguaje, es una fotografía que apunta tanto a la reportería, a la fotografía documental, pero al mismo tiempo a la fotografía de moda y a la publicidad también. Y por esas cosas también tiende a derivar hacia como el contexto del arte contemporáneo. Sí, completamente. Yo añadiría que es toda la cuestión de cómo la fotografía documental entra en el mundo del arte, porque hay todo un movimiento que empezó en los años 90, como Luc Delahaye, estos fotógrafos que son fotoperiodistas que entraron en museos, y Martin Parr también está dentro de todo este movimiento. Y además, en Magnum Photos no hacemos la diferencia. Los fotógrafos, bueno, son fotos documentales, periodistas, pero antes de todo son autores. Tienen una escritura fuerte, una escritura individual y eso es lo más importante, me parece. Y bueno, que el mundo del arte se interesa al documental es otra cosa. Yo creo también que el hecho de mostrar Martin Parr en el museo, en el Museo de Arte Miguel Urrutia en este caso, participa en el reconocimiento, en la descripción de la fotografía documental dentro de procesos artísticos. Y entonces que no viene necesariamente del fotógrafo, sino más bien de la lectura que le damos y de la exposición que hacemos de su obra después. Sí, porque Martin Parr no tiene esta preocupación de ponerse en una caja diciendo soy eso, hace fotografía y bueno. Bueno, solo quiero decir que la entrada de Martin Parr en Magnum corresponde a un punto de cruz muy importante, porque él simboliza un cambio en la manera de aceptar los fotógrafos en la agencia, de abrir el campo del documental también. Es decir, que Parr propone una fotografía alejada de los epicentros de la actualidad, propone una fotografía alejada de la marcha de la historia y además una fotografía no a blanco y negro, sino con colores, muy saturado, grandes formatos, flash, etc. O sea, propone una estética y una práctica que va en contra de esto, de esta tradición Magnum y de la reportería, y lo que explica su lenta aceptación dentro de la agencia, pero también a raíz de su ingreso, cómo la agencia cambia a través del ingreso de esos fotógrafos. Bueno, sí, me parece interesante la noción de obsesión, porque hay que decir que Martin Parr es un coleccionista
coleccionista en la vida, tiene colección, se conoce bien su obsesión para los objetos, para los libros de fotografía, y su manera de fotografiar para mí es una manera de coleccionar también. Tiene una obsesión por la comida, por las parejas, por muchos sujetos que se pueden ver en la exposición, y como colección de captar el mundo. Y eso sí es una noción muy importante de su obra, lo de la colección, de la obsesión, de la repetición, de seguir fotografiando las mismas temáticas. Lo que siempre se dice es que sus fotografías no son inicialmente destinadas para tal serie o tal trabajo. Es decir, que hay un trabajo de composición que viene posteriormente a la toma de la fotografía, que tiene que ver un poco con el trabajo del coleccionista. Es decir, una fotografía como de comida, por ejemplo, va a poder integrar de manera simultánea varias series, es decir, varias colecciones de fotografía, y eso muestra pues, lo que decía Emmanuel, como esa tendencia a la colección. Después hay que resaltar también que la fotografía en sí es una práctica de la colección, pues uno está siempre buscando y termina como recolectando imágenes que uno extrae de la realidad, como cuando uno colecciona, extrae un objeto de su contexto y lo mete en su propio acervo. Bueno, Martin Parr dice que bueno, sus referencias también vienen de la foto humanista. Dice que las primeras exposiciones, fotos que él ha visto fueron de Cartier-Bresson, de Bill Brandt, de estos fotógrafos ingleses. Y por eso es interesante ver que después Cartier-Bresson lo... Bueno, pues de hecho a mí me parece que hay mucho del instante decisivo en la fotografía de Parr. Estoy de acuerdo. Es decir, cuando Cartier-Bresson critica tanto como la estética tal vez de Parr, pues hay una relación fuerte entre los dos, pues, y también divergencias grandes. Pero sobre la cotidianidad, y esta énfasis en lo cotidiano que hace Parr en su trabajo, esa ausencia digamos, de eventos o ese enfoque que tiene sobre la banalidad hace que mucha gente como cuestiona un poco la fotografía de Parr, yo creo. Sí, claro, ahí. claro. O se dice que no es fotografía, o que... Sí, o que al final no puede ser reportería porque no está trabajando cosas de la historia o con un H mayúsculo o de la actualidad. Y pues hay que recordar una cosa, es que al final hay que recordar que Parr al fin y al cabo es un reportero gráfico, y así no va a documentar como los eventos, la actualidad, etc. Pues ese documento de la cotidianidad que él hace termina siendo como tal vez más diciente sobre nuestra civilización, sobre nuestras inclinaciones, nuestras manías, etc. Es decir que yo creo que esa cosa de la cotidianidad no la tenemos que desligar del curso de la historia y de documentar el presente, lo que es al final un poco como el propósito de la reportería gráfica. Sí, sí, completamente. Y quiero añadir que además hay esta noción de humor, que se ve, te sientes en una terraza de un café, miras a la gente, pero hay cosas increíbles en la vida cotidiana. Diría que la realidad supera la ficción y eso él le muestra súper bien. La exposición de Martin Parr, que es una exposición retrospectiva, se llama Souvenir. Souvenir porque también él juega con el álbum de fotografía, de los retratos fotográficos, de la foto de familia, de la foto de vacaciones, como un álbum de souvenir. Sí, es que es una exposición que está entre antología y retrospectiva, en el sentido que es una exposición que corre entre 1986 y no su primera serie, pero la primera serie que lo da a conocer en el mundo de la fotografía, que es The Last Resort, que como que lanza en 1986, y la exposición va hasta, las últimas fotos son de inicios de los años 2010, como 2013. Sí, y hay otros retratos del año pasado. Exacto, sí, no, o sea, hasta un periodo más reciente, empieza como
esa primera serie a color del 86, The Last Resort, pero pasando por Small World, que es como su gran estudio sobre los efectos del turismo global y de la globalización de la cultura. Tenemos también como otras series emblemáticas como Las parejas aburridas, todo su trabajo sobre el lujo, un tratamiento, digamos, de la clase rica internacional desde un mismo modo que la fotografía humanista ha podido documentar la pobreza y el sufrimiento. Y quiero añadir también que hay esta serie muy importante que se llama Think of England, porque hay que decir que Martin Parr empezó por fotografiar Inglaterra y sigue fotografiando Inglaterra, es su terreno de juego favorito. Y bueno, eso es súper importante y él le dice siempre. Toda esa primera época de la obra de Parr se caracteriza por su interés por documentar la sociedad inglesa en un momento particular, es decir, en un momento de reconfiguración del modelo socioeconómico y pues obviamente del impacto que eso va a tener sobre la sociedad inglesa en la diversidad de sus clases. Y a partir de Small World, su mirada empieza a salir un poco de Inglaterra y a aplicar, digamos, sus mismos principios críticos, pero hacia el planeta. Así que les invitamos a venir a descubrir el trabajo de Martin Parr en el MAMU de Bogotá. Y me parece una suerte de poder descubrir esta obra si no se conoce, de poder verla otra vez si el público le ha visto. Y después de Cartier-Bresson es una etapa de la historia de la fotografía que es muy importante, es una escritura que tiene su espacio ahí, me parece.